¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago. Día martes, 16 de junio, iniciamos el capítulo 440, 2 de la tarde en punto. Pamela Ausenkier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Diego, muy bien, ¿y tú? Bien, día nublado, día con partidos de fútbol del Mundial, debut de Todo Argentina. este mes es con partidos de fútbol. Sí, hay muchos que están esperando el debut del último campeón de la Copa del Mundo. Totalmente, Era una de ellas. Messi, claro, Sí, una de Argentina ellas. hace su estreno hoy día, ya de los sudamericanos que le está faltando debutar. Que Ayer ojalá lo hizo cambiemos la Uruguay. suerte de los Sí. sudamericanos. Es verdad. No nos ha ido bien, así que nos va quedando Argentina y Colombia en su respectivo estreno. Así que veremos qué pasa. Y hoy día sale a la cancha Francia también. También. Otro de los Uno de los favoritos. favoritos. Tiene muchas alternativas. Muchas noticias, como siempre. Andrea Rivera, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Andrea. Buenas tardes. Sí, pues, dos de las selecciones que se enfrentaron en la final del mundo de Qatar. Hacen su estreno hoy día. Claro, Argentina y Francia, que además tiene sus particularidades, porque Argentina, que enfrenta a Argelia, va a enfrentar en el arco al hijo de Zinedine Zidane, Mira tú. Lucas Mira. Zidane, que se nacionalizó argelino. Sus abuelos son de esa nacionalidad, llegaron a Francia en la década de los 60 y por lo tanto va a estar esta particularidad, ¿no es cierto? Su padre, que fue una figura de la selección Claro. francesa, Campeón del mundo. él va a estar defendiendo el arco de Argelia. Campeón del Mira mundo todos y los luego datos expulsado en una final. Con ese Además. cabezazo que entró en la historia de los Sí. mundiales. Entretenido, estamos todos en onda mundialera, así que, pero han pasado más cosas y nos quedamos atentos con Andrea Rivera y los titulares de las noticias más importantes de este día. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, indicó que el gobierno de José Antonio Kast está revisando los antecedentes de los beneficiarios de la pensión de gracia que se entregó a las víctimas del estallido social del 2019. Pavés fue consultado por la situación de Benjamín Huerta Escobar, detenido por tráfico de fentanilo y que recibía una pensión de gracia tras ser considerado víctima de la acción policial, a lo que el subsecretario explicó que el gobierno anterior revocó ese beneficio en enero del 2026. Por lo tanto, Huerta ya no es beneficiario de estas pensiones de gracia. La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, apuntó a la improcedencia de la acusación constitucional en su contra y a la falta de fundamentos jurídicos suficientes que la sustenten. En el marco del trabajo de la comisión revisora de esta acción, el abogado que representa al exsecretario de Estado, Patricio Zapata, solicitó acoger la cuestión previa, mecanismo que permitiría declarar inadmisible la acción sin entrar en el fondo. Dos bancadas oficialistas, el Partido Republicano y también la UDI, anunciaron la creación de comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados tras conocerse el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a nuestro país de manera irregular. Mientras la tienda republicana busca indagar los hechos desde el 2014, en la UDI apuntaron a una eventual trata de menores. En el ámbito internacional, los líderes del G7 manifestaron su respaldo a Ucrania y coincidieron en que hay que presionar más a Rusia para llevarla a una negociación. Según detalló la agencia AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su par ucraniano Volodymyr Zelensky por el trabajo de las fuerzas militares de su país en el conflicto. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas una muy buena tarde. Igual para Gracias, ustedes, Andrea, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Tema de apertura de este día martes, Pamela Ausenkier. Llego a la oficina y ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde? Así se quejaba el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, en una grabación filtrada a Barron's a comienzos del año pasado, ¿ya? ¿Ya? Y de hecho, el banco a nivel global exigió a sus empleados volver a la oficina 5 días a la semana a partir de marzo del año pasado. Y como Dimon, la verdad es que varios CEOs se cuestionaban, ¿no es cierto?, qué tan productivo o qué tan necesario es el trabajo remoto. Y seguramente en esta época de mundial hay muchos más que se lo están cuestionando, ¿no es cierto? 5 días a la semana prácticamente, o sea, toda la semana. Toda la semana. Toda la po. semana Sí, de sí, vuelta, sí. presencial. Se acabó Exactamente, el se acabó el teletrabajo Ya. en muchos de los casos. Y precisamente la idea era partir con esa pregunta. ¿El trabajo remoto tiene los días contados, se está acabando o llegó definitivamente para quedarse? Y acá, dato mata relato, así que vamos con una encuesta, sí. de hecho, que se estuvo haciendo. Porque si uno mira los titulares de los últimos meses, pareciera que la respuesta es bastante obvia. Los grandes CEOs del mundo están mandando a todo el mundo de vuelta a la oficina. Amazon, quizá fue el más ruidoso, que a partir de enero del año pasado ordenó que todos sus empleados corporativos volvieran a la oficina de nuevo, 5 días a la semana, sin excepciones.
Y de hecho, el CEO de Amazon Web Services fue mucho más directo. Dijo, si no quieren volver, hay otras empresas. ¿Ya? Lo mismo pasó con Salesforce, Meta, bueno, JP Morgan, que ya lo comentamos. Entonces, un poco acá la pregunta es, bueno, ¿esto es tendencia o es simplemente mucho ruido de parte de algunas compañías? ¿Ya? Y acá hay que mirar los datos. Antes de la pandemia, en Estados Unidos, solo el 6,5% de los trabajadores del sector privado hacía home office de forma habitual. Obviamente en el pic de la crisis era prácticamente, no sé, 90%. Pero hoy en el 2026, este pic obviamente es mucho más bajo, ¿no es cierto? Pero está bastante estable, en torno al 25%, y se ha mantenido estable, de hecho, en los últimos años, ¿ya? Y a nivel global, el 75% en algún minuto ha tenido, ¿no es cierto?, home office. Pero lo que es más revelador, hay una encuesta que apunta que el 40% de los trabajadores dice que buscaría otro empleo si su empresa lo exigiera volver a la oficina de forma completa. ¿Ya? Es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque además sabemos que acá tenemos un desempleo que está por sobre el 9%. Por lo tanto, muchas veces uno no puede elegir efectivamente eso. Pero veamos el caso de Chile, ¿ya? Porque hoy apenas el 4% de la fuerza laboral mantiene la modalidad de home office de forma exclusiva, o sea, todos los días home office, y probablemente son más las startups o algunas fintech que muchas ni siquiera tienen oficina, ¿no es cierto?, para alivianar las estructuras de costos. Esto fue según un estudio de la UDP y la Subsecretaría del Trabajo. Pero eso no significa que el teletrabajo desapareció. De hecho, más del 80% de las empresas en Chile mantiene alguna modalidad de trabajo remoto o híbrido, esto según datos del BID, ¿ya? Y por lo tanto, acá lo que hay también es mucha negociación uno a uno, ¿ya? Y obviamente siempre va a depender del tipo de trabajo que uno hace. Y acá la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué los grandes CEOs que hacen mucho ruido quieren que la gente efectivamente vuelva a la oficina todos los días? En muchos casos la respuesta tiene que ver por el lado de productividad, colaboración, cultura, innovación. Y sí, efectivamente hay estudios que avalan eso para ciertos tipos de trabajo. En particular lo que es el tema de la cultura y en particular lo que es la gente que está recién empezando a trabajar, que de alguna manera cuando tiene sentado al lado a gente que ya lleva mucho más tiempo haciendo ese mismo trabajo o trabajos similares, ¿no es cierto?, tiene una curva de aprendizaje mucho más rápida. Pero fíjate que el 25% de los CEOs, de los gerentes generales, reconoce que los mandatos de retorno a la oficina no son principalmente por productividad, sino más bien por una estrategia de poder y control, de estar todo el tiempo viendo efectivamente qué están haciendo los trabajadores. Y en un contexto además donde la inteligencia artificial está automatizando roles, es un detalle obviamente no menor. Pero si uno busca el tema de productividad propiamente tal, fíjate que no dan la razón a los CEOs. De hecho, hay un análisis de Great Place to Work que abarcó a más de 800.000 participantes durante 2 años, que mostró que la productividad de hecho se mantuvo igual o mejoró cuando efectivamente incorporas días de trabajo remoto, Así que algo para de todas maneras estar mirando, ¿no es cierto? Claramente no se ha eliminado el trabajo remoto, sí hay muchas empresas que están volviendo por lo menos 3-4 días presencial, pero probablemente acá vino para quedarse el teletrabajo y efectivamente es una cualidad que se valora bastante. Sí, da la sensación que esto no debiera ser blanco y negro, dependiendo evidentemente de la industria, pero en muchas empresas que han aplicado este sistema híbrido le ha funcionado bastante bien en cuanto a los objetivos y resultados. Y sobre todo en retención de talento. De todas maneras. Son las 2:09 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Astrid Elof, directora FinTech and Digital Partners de Mastercard. ¿Cómo estás, Astrid? Muchas gracias por venir al Fin del Dinero. Hola, Astrid, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Igualmente, muchas gracias. Vamos a hablar del mapa FinTech, del ecosistema FinTech, pero una pregunta que me nace inmediatamente para iniciar esta conversación, Astrid. Mucha gente cuando escucha Mastercard, evidentemente piensa en su tarjeta de crédito inmediatamente, pero tú trabajas específicamente en el mundo FinTech. A ver si nos puedes contar qué hace exactamente Mastercard ahí, cuál es el rol fundamental que Mastercard desempeña actualmente para potenciar el crecimiento de la FinTech en Chile. Exactamente, y tú lo dijiste muy bien. Al final, Mastercard no es una empresa de tarjeta. Mastercard es una empresa de tecnología. Entonces, en este sentido, Mastercard tiene un rol clave para las FinTechs para ayudarlas a crecer y a operar en múltiples mercados, ¿no? Proveemos de alguna manera, somos como un habilitador tecnológico y de infraestructura para que las fintechs puedan operar
desde el inicio, Ya. con estándares internacionales y con una expansión rápida, ¿no? Entonces, por un lado, proveemos esta red de pagos globales digamos, que permite generar estos estándares, ¿no?, de tecnología internacional. Y por otro lado, el componente de la seguridad, ¿no?, que es tan importante en esta industria, ¿no?, porque al final la principal barrera para adoptar nuevas tecnologías es la confianza, ¿no?, del usuario. Entonces, y sabemos que es uno de los desafíos más importantes de las fintechs, lograr la confianza del usuario y esta adopción, ¿no?, de las nuevas soluciones. Entonces, con nuestras inversiones que hacemos en soluciones de prevención de fraude, de ciberseguridad, es que podemos garantizar, ¿no?, que las transacciones que operan en nuestra red sean seguras, ¿sí? Entonces, en este sentido, acompañamos a las fintechs a que puedan desarrollar soluciones innovadoras, que sean simples, que sean escalables y que sean seguras, ¿sí? Astrid, pero en esa misma línea, bueno, tú dices Mastercard es una empresa de tecnología, ¿no es cierto? Donde además sabemos que está en un mercado donde la confianza, como tú decías, es crucial, pero ¿cómo se logra también esa confianza con precisamente las fintech? Porque en algunos campos sí compiten al final con las fintech, entonces pareciera que están de los dos lados, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra esa sinergia, simbiosis con las fintech y Mastercard? A ver, en ese sentido nosotros somos unos grandes promotores de la colaboración y de las alianzas, porque creo que está súper probado que si los actores del ecosistema nos juntamos, podemos proporcionar una innovación más rápida, digamos, eficiente y que sea segura. Entonces, en ese sentido, al menos nuestro rol siempre es colaborar con el ecosistema, con una visión, ¿no?, bien ecosistémica, que la cancha pueda estar nivelada para todos y que pongamos el foco en el usuario, en generar más soluciones para el usuario, que el usuario pueda elegir y fortalecer la confianza del ecosistema. Astrid, metámonos un poquito en el mapa fintech, que dice que más del 50% de la fintech chilena ya exporta a la región. A ver, ¿esto lo miramos como un logro o una señal de que el mercado local les quedó chico? De acuerdo con el reporte, 1 de cada 4 declara movilizar más de 500 millones de dólares anuales y en Chile existen más de 550 fintech. Considerando el alcance global de Mastercard, Astrid, ¿cómo se encuentra nuestro país versus otros de la región en el desarrollo de este sector y en qué podría mejorar? ¿Cómo lo ven? A ver, hemos visto un desarrollo enorme en los últimos años en el ecosistema fintech, en Chile en particular. Si lo vemos y lo comparamos con los grandes países que están moviendo la aguja en la región, con un Brasil, México, una Argentina, la verdad que podemos decir que Chile, digamos, está en ese mismo grupito, o sea, un ecosistema súper dinámico, o lo dijiste, tenemos 550 fintechs operando, también un mercado muy digitalizado, ¿no?, y con usuarios que están con ganas de adoptar nuevas tecnologías. O sea, vemos que en Chile sale una nueva tecnología y el crecimiento y la adopción es súper importante. También cuando lo vemos en cuanto a indicadores, Chile lidera el ranking de Latinoamérica, aunque uno no lo pueda creer. O sea, tenemos la tasa de bancarización más alta de Latinoamérica, en torno a un 97%, una penetración de pagos sin contacto en torno al 96%. Desde un punto de vista de seguridad también, casi todo el volumen emisor disponible para tokenizar. Y desde el lado de la aceptación hemos visto con la irrupción de nuevos jugadores en la adquirencia cómo se ha desarrollado este mercado, y hoy Chile también lidera la cifra, digamos, que mide la cantidad de POS por cada 1.000 habitantes, y estamos por sobre Brasil también en este indicador. Ahora, eso, ¿y en qué se podría mejorar? Tener un 97% de tasa de bancarización no quiere decir que está todo resuelto, que no hay nada más que hacer, ¿no? Eso significa que el 97% de la población tiene acceso a una cuenta. Ahora, ¿tiene acceso a productos financieros? Y ahí dado por la cuenta ruta, además, claro, ¿no es cierto? Exactamente. Pero claro, eso no significa que toda esta población ya tiene acceso a productos financieros. Claro. Y ahí es donde las fintechs están haciendo un trabajo enorme en democratizar el acceso a los servicios financieros. ¿Dónde vemos que podríamos mejorar también en la escalabilidad? Si bien tú decías que ya más de la mitad están exportando soluciones, necesitamos más casos de éxito de fintechs chilenas que exportan sus soluciones y que puedan escalar y expandirse más rápido. Otro punto importante es el acceso al financiamiento. Si nosotros comparamos aquí contra un México, contra un Brasil, necesitamos más acceso a capital que ayude a estas fintechs a escalar más rápido. Y el último punto, la regulación, ¿sí? Necesitamos una regulación que acompañe y que no frene la tecnología y la innovación.
Y precisamente en el caso de regulación no puedo dejar de hablar obviamente del sistema de finanzas abiertas, ¿no es cierto? Que acaba de ser postergado al periodo 2027-2030, probablemente va a estar completamente implementado. Siendo Mastercard uno de los grandes actores que también podría beneficiarse de eso, el beneficiario final siempre son los consumidores, por supuesto, pero como empresa, ¿qué tan dolorosa es esa noticia? ¿O qué tanto impedimento es efectivamente para seguir desarrollando nuestro mercado financiero? A ver, por un lado creo que la noticia tiene algo positivo, que es dar visibilidad a cuáles van a ser esos estándares que se necesitan, digamos. Creo que eso es importante, definir el foco, el encuadre. Y por otro lado... La seguridad también, ¿no es cierto? Exactamente, cuáles van a ser los estándares que se van a requerir. Entonces, tener definido eso creo que es muy importante, ¿sí? Por otro lado, claro, o sea, el retraso... quizás a uno le puede parecer que porque se hace, que falta mucho, que puede atentar contra la innovación. Yo creo que quizás puede ser de tomar también la experiencia de otros mercados, que salieron las cosas rápido, pero con muchos errores. Entonces, de que puede ser también una medida para asegurar que se implemente todo con el mayor éxito posible al final del camino. Estamos conversando con Astrid Elof. ¿Está bien pronunciado tu apellido? Sí. Me corrigen nomás. Directora FinTech and Digital Partners en Mastercard. Entremos un poquito ahora en inteligencia artificial. Mastercard lanzó Agent Pay, que básicamente permite que una IA haga pagos por ti. A ver si nos puedes explicar, como si le estuvieras contando a alguien que nunca ha escuchado hablar de agentes de IA, cómo funciona, nos deberíamos preocupar, emocionarnos. Cuéntanos un poquito de esta herramienta. A ver, buenísimo. Y como para explicarlo lo más simple posible, ¿qué es esto de los pagos agénticos? Y voy a ir un pasito más atrás. O sea, inteligencia artificial es algo que viene pasando hace mucho tiempo, claro. No es algo de hoy, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que cambió hoy? Cuando tenemos, en general, la inteligencia artificial antes estaba por atrás, ¿no? En procesos de tecnología que uno no veía. Ahora, ¿qué cambió? Tenemos inteligencia artificial, estos LLM, este lenguaje que está empezando a conversar con los humanos. Y cuando empieza a hacer tareas por un humano es que hablamos de este comercio agéntico, ¿sí? O el comercio 3.0. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la visión y qué es, digamos, lo que vemos y que va a pasar hacia adelante? Digamos, estos agentes que hoy ya están interactuando con los humanos, hoy ya están presentes en la mayoría antes uno buscaba un producto en un motor de búsqueda tradicional, digamos, como Google. Hoy se está viendo, digamos, que hay este viraje, ¿no?, hacia buscar productos a través de los agentes, y los agentes están disponibilizando estos productos y simplemente, digamos, redirigiendo a que uno lo pueda comprar. Bueno, lo que se espera es que esta gente pueda terminar la compra, no solo que uno le dé una instrucción de estoy buscando una camiseta blanca en talla M, sino que después pueda ir a la tienda y comprarla. Entonces, esto es un poco digamos, los pagos agénticos, y es en lo que Mastercard está trabajando. Ya tenemos una tecnología para que todos estos pagos, digamos, los podamos hacer dentro de nuestra misma red de pagos con los mismos estándares de seguridad, ¿no? Y en este sentido, incluyendo tokenización, ¿no?, para que podamos tener con cierta autenticación y biometría, digamos, el consentimiento, digamos, de esta transacción, que podemos verificar, ¿no?, la intención y que la gente esté comprando exactamente lo que pidió el usuario, y después, digamos, poder conectar, ¿no?, el lenguaje entre la gente y el comercio, ¿no? Porque para el comercio, al final, este agente va a ser como un canal más, claro, ¿no? Una evolución de su e-commerce, y va a tener que poder agregar valor en ese nuevo punto de venta. Astrid, escuchaba esto, lo traes como ejemplo, no sé, necesito comprar un regalo para mi mamá que está de cumpleaños, mi presupuesto es hasta, no tengo idea, 40.000 pesos y necesito que llegue el viernes, mándamelo, punto, ¿cierto? Y que se hace automáticamente. Pero si un agente de inteligencia artificial hace una compra en tu nombre y algo sale mal, ¿quién responde? ¿El usuario? ¿La plataforma? ¿Mastercard? Porque creo que ese tema de responsabilidad es un tema probablemente que no sé si está tan resuelto todavía. Bueno, justamente para eso es importante acompañar con tecnología y con estándares de seguridad esta solución, y no dejar al libre albedrío. Entonces, desde Mastercard nuestra tecnología tiene 3 pilares. El primero es el poder registrar cada uno de estos agentes, y estos agentes van a tener un token único. El segundo
es el lenguaje y la comunicación entre la gente y el comercio. Y el tercero, que era lo que comentaba antes, el poder verificar el consentimiento y la intención, y que esto sea verificable, ¿sí? Entonces, el consentimiento a través de biometría para que el usuario, digamos, tenga esta interacción, y ya sea que, digamos, con su Face ID o algo pueda garantizar que es él el que está realizando esa transacción, y después que la intención sea verificable y que justamente no pase esto de que compró una cosa que no se dijo, etcétera, y no quede en una nebulosa la instrucción. Astrid, parece un poco ciencia ficción, ¿no es cierto? Que alguien haga todas las compras por mí y yo simplemente haya dado una instrucción macro, pero ya es una realidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan lejos estamos en Chile de que esto sea un poco la norma? Bueno, a ver, el comercio agéntico es algo que ya está empezando a pasar en Estados Unidos. En Latinoamérica esperamos que se pueda ir implementando entre este año, el año que viene. Hay países que probablemente, digamos, se implemente antes que otros. No ¿Está creo que Chile ahí? Claro, sí. De hecho, nosotros desde Mastercard este año en marzo hicimos las primeras pruebas de pagos agénticos para Latinoamérica y participaron dentro de estas pruebas, que fueron en un entorno, ¿no? Digamos, cuidado, pero al final fueron transacciones reales realizadas a través de un agente de ChatGPT en comercios de Estados Unidos, y donde los emisores de cada país, y de hecho de Chile participaron varios emisores, Banco Falabella, Santander, Itaú, entre otros, y se realizaron transacciones reales con autenticación, con tokenización, y funcionaron bien de punta a punta en nuestra misma red de pagos. ¿Y cuándo podría ser masivo? ¿Cuándo una persona normal y corriente podría llegar a empezar a usarlo? Para que, digamos, en Chile o en cualquier país Claro. pueda ser masivo, hay que preparar todo el ecosistema. No solo los emisores, sino también los adquirentes, los mismos comercios, y que los agentes, un ChatGPT, un Gemini, un Claude, hagan también las inversiones en el país para poder expandir la solución. En esa misma línea, Astrid, y en una mirada más amplia del ecosistema, y hagamos la analogía futbolera, ya que están todos pendientes del Mundial, ¿en qué momento crees que está de la historia el ecosistema fintech chileno? ¿En un primer tiempo? ¿Estamos en el entretiempo? ¿Estamos en el segundo? ¿Estamos en los descuentos? ¿En qué etapa se encuentra el ecosistema chileno de la fintech? Mira, y un poco los datos que revelan este nuevo mapa que se va a publicar ahora estas semanas, ya muestran un ecosistema chileno, digamos, que está bastante más consolidado. Hoy tenemos 8 de cada 10 fintechs que están diciendo que están escalando o consolidando su negocio. Eso es un montón, digamos. No están probando un prototipo o si hay mercado, ¿no? Claro. Están escalando o consolidando su solución. Perfecto. Notable, sí. Yo tenía una última perdón. parecido la misma antes de tu última. Si te volvemos a invitar, pensemos en el 2031, Astrid. Te invitamos acá al programa a conversar. ¿Qué te gustaría, y en base a todo lo que hemos conversado, que dijera el mapa fintech de aquel año 2031 en base a nuestro ecosistema? Bueno, ojalá que para el 2031 ya tengamos los pagos agénticos, tengamos una regulación, digamos, que acompañe, digamos, toda esta innovación y este auge de nuevas tecnologías. Que tengamos un ecosistema también muy colaborador, ¿sí? Creo que es importante, o sea, que todos los actores colaboremos, la banca tradicional con las fintechs, así que espero que la colaboración esté como muy viva y sobre todo que no hayan ya más brechas en cuanto al acceso, ¿no? No solo esto pensando en las personas, sino también en las pymes. Creo que aquí también hay una gran oportunidad de aquí al 2031 a digitalizar los pagos de las pymes y el acceso a capital también para las pymes. De todas maneras. Astrid, pensando en tu experiencia y también en la experiencia de Mastercard, que es una de las primeras fintech del mundo que tiene obviamente un liderazgo indiscutido, ¿cuál es el principal consejo o sugerencia que tú le podrías entregar a una fintech que está comenzando su camino de expansión? Bueno, creo que les daría 3 consejos. El primero, y quizás va a sonar muy obvio, pero es no lo hagan solas.
no busquen ser heroínos y que lo pueden con todo. Está más que probado la fuerza y la potencia que tiene las alianzas, ¿no? Y que no solo aceleran un time to market, sino que robustecen capacidades y que también ayudan a expandirse. El segundo, que cuando piensen en expansión, lo piensen de manera adaptable, ¿no? Creo que no hay ninguna receta, solución o funcionalidad que sea única y funcione igual para todos los mercados. Entonces, preocuparse por entender el mercado, la regulación, quiénes son los jugadores, el consumidor, qué le duele, qué necesita, quiénes son mis competidores, o sea, conocer muy, muy bien el mercado y adaptar en función de eso. Y el tercero, la confianza, que creo que es algo transversal en esta industria. Entonces, que piensen sus soluciones desde el día 1 con altos estándares de seguridad, porque al final la confianza es el principal o la principal barrera para que la innovación escale. Entonces, la seguridad en primer lugar. Excelente. Astrid Deloff, directora FinTech and Digital Partners en Mastercard. Muchas gracias por habernos acompañado en el fin del dinero. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Astrid. Pamela, ¿sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te proponga. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Nosotros nos despedimos, pero quédense que ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Y nos reencontramos Mañana a las 2 de la tarde. Que estén muy bien, un abrazo. Muy bien. Chau, chau. Chao, chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El fin del dinero. De lunes a viernes a las 14 horas, por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago. En Tele 13 Radio es la temperatura.